favor, por el chat. A ver, esta ventanita la quiero disminuir. Ya, bien. Se aprecia entonces las diapositivas, ¿verdad? Muy bien, para dar inicio. Sí, muy bien. Bien, la clase de hoy, el tema número 2, es conceptos básicos de farmacología. Bien, tenemos que comenzar definiendo qué significa el término farmacología. La farmacología es la ciencia biomédica que estudia el origen, las propiedades físico-químicas de los fármacos y las interacciones fármaco-organismo. Se considera de manera general como el estudio de los fármacos y tiene una connotación clínica cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad. Ahora, tenemos que saber qué significa o cuál es el concepto de un fármaco. Es toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semisintético o biotecnológico, que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica medible. Su principal función es que sea benéfico para el organismo involucrado, aunque puede generar reacciones adversas. Dicho esto en otras palabras, es aquella sustancia que produce efectos medibles en los organismos vivos y que se absorbe, es susceptible de transformarse, almacenarse o eliminarse de dicho organismo. Y lo más importante es que desencadena una actividad biológica en el mismo. Ahora vamos a ver el concepto de medicamento. Para el uso clínico, los fármacos se expenden y administran principalmente en la forma de medicamentos, los cuales contienen uno o la combinación de varios fármacos. Esto en conjunto con otras sustancias denominadas excipientes, los cuales son compuestos inertes que facilitan su administración. Los medicamentos están destinados a ser utilizados en personas o animales con el fin de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, además de síntomas o signos patológicos. Ahora tenemos que tener en cuenta, y es importante mencionar, el concepto de droga. Desde el punto de vista farmacológico, la droga es aquella sustancia que puede tener origen en la naturaleza o ser producida de manera sintética. Sin embargo, muchos fármacos pueden caer en el rubro anterior y ser considerados una droga. La confusión entre fármaco y droga se genera a partir de la castellanización de la palabra inglesa drug, la cual es utilizada en dicho idioma para referirse a los fármacos. De acuerdo con la OMS, droga es toda sustancia que al ser introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Aquí, en este punto, hay que tener en cuenta la diferencia entre medicamento y droga, ¿no? La droga va a ser lo que nos va a causar dependencia, como por ejemplo los opioides. Hay medicamentos que se emplean para combatir las dolencias. Entonces la persona se acostumbra a ya no sentir esa dolencia y siente una necesidad de consumir este medicamento, que sea administrado ese medicamento. Tenemos también que tener en cuenta, por ejemplo, entre el medicamento y la droga, es por ejemplo en otros países, como en los Estados Unidos, existen las pharmacy y existen las drugstore. Quiere decir que en las pharmacy se van a vender medicamentos que no requieren prescripción, como por ejemplo el ibuprofeno,
el naproxeno, el celecoxib, el Tylenol, que viene a ser el paracetamol aquí en el Perú. Pero el drugstore quiere decir que son los lugares donde venden medicamentos que requieren necesariamente una prescripción médica. Vamos a hablar ahí de los antibióticos, vamos a hablar ahí de los antidepresivos, de las benzodiazepinas, todos los medicamentos que requieren de una prescripción médica se van a vender en la drugstore. Muy bien. Ahora tenemos el concepto de farmacología general. Para delimitar el concepto, debemos recordar la definición inicial de esta clase y especificar que en el contexto de la farmacología general nos referimos al abordaje de dicha ciencia desde el punto de vista amplio, aprendiendo los conceptos básicos de la misma, sin abundar en los aspectos que caracterizan a cada una de las ramas especializantes, las que se abordarán en la farmacología especial. Tenemos pues la siguiente definición de farmacología general. En la ciencia que estudia los principios y los conceptos comunes a todos los fármacos, cuyo campo no se encuentra bien definido debido a la extensión de dicha ciencia. Bueno, pues ahora tenemos los conceptos de las subramas de la farmacología. Por ejemplo, tenemos ahora la farmacología especial, que es la ciencia que estudia los fármacos y medicamentos, tanto sus propiedades físico-químicas como sus interacciones con el organismo o viceversa, de acuerdo al sitio donde actúan en el ser vivo. Luego tenemos el concepto de farmacología clínica. Es una ciencia y especialidad médica que utiliza los principios científicos de la farmacología para entender la interacción entre los fármacos y el organismo humano. Como especialidad médica, de forma multidisciplinaria, participa en el aumento de la eficacia y la disminución de riesgos del uso de medicamentos en el humano. Además, esta ciencia es la especialidad que evalúa los efectos de los fármacos en la especie humana, tanto en la población general como en los diversos subgrupos específicos y en pacientes concretos. Esta evaluación se centra en la farmacovigilancia y en la farmacoeconomía. Estos conceptos los vamos a ver más adelante. Entonces, la farmacovigilancia y la farmacoeconomía van a integrar los conocimientos basados en la medicina, la farmacología y la epidemiología. ¿Se escucha bien? ¿Se logra apreciar las láminas? Me comentan, por favor, a través del chat si se logra apreciar. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Tenemos ahora la farmacología experimental. Es la especialidad farmacológica que se encarga de obtener datos farmacológicos de modelos experimentales, ya sea in vivo o in vitro, y aplica sus conocimientos al desarrollo de nuevos fármacos o a la interpretación de mecanismos de acción que pueden ser. Por ejemplo, es importante señalar que en la farmacología experimental no se cuenta con actividad clínica. Todo se hace en una fase subclínica, ya sea in vivo o in vitro. Luego viene la farmacoepidemiología, que es una ciencia, es una ciencia de la farmacología que evalúa el efecto de los fármacos en grandes poblaciones después de la comercialización de los medicamentos, utilizando herramientas de análisis descriptivo y etiológico. Todo esto se logra sin un diseño experimental, cuya finalidad es completar los conocimientos generados por las fases preclínica y clínica. Además, mantiene estrecha relación con la farmacovigilancia, la farmacoeconomía y los estudios de utilización de los medicamentos. En este punto es importante mencionar
referente a la farmacoepidemiología, que las cadenas farmacéuticas lo que van a hacer es, después que sus medicamentos que fueron probados previamente en todas las fases correspondientes se van a vender de manera masiva en las farmacias, ellos van a hacer un estudio epidemiológico basándose en análisis estadísticos para determinar cuál es el efecto de estos medicamentos en la población, si tiene efectos positivos, tiene efectos negativos, pero además es muy importante para la industria farmacéutica los comentarios de la gente, de la población, cómo se sienten en referencia a la toma de los medicamentos, ya que muchas personas van a tomar como referencia la opinión de los pacientes que han tomado dicho medicamento. Por ello, es importante para la industria farmacéutica la opinión de las personas de cómo se han sentido, además de los análisis y los datos estadísticos ya en la parte clínica sobre la interacción del medicamento en el organismo. Tenemos ahora el concepto de toxicología, en la rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos, desde células individuales hasta seres humanos o ecosistemas complejos. Identifica y describe la dosis, naturaleza, incidencia, severidad, reversibilidad y mecanismos de producción del efecto tóxico. Tenemos ahora también la farmacovigilancia. Es el estudio de los determinantes, características y efectos del uso de los medicamentos en grandes poblaciones a través de un conjunto de actividades que tratan de la detección, valoración, comprensión y prevención de las reacciones adversas o de cualquier otro problema relacionado con los fármacos, sustancias herbolarias, medicamentos y vacunas. Además, la farmacovigilancia es definida por la OMS como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y además prevenir los daños en los pacientes. Tenemos ahora el concepto de terapéutica. Es la especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los medios de curación y alivio de las enfermedades. Es el conjunto de medidas destinadas a modificar la historia natural de la enfermedad, siempre en beneficio del paciente. Su objetivo principal es conseguir la curación definitiva y sin secuelas, es decir, sin efectos secundarios al afectado o al paciente. Tenemos también el concepto de farmacogenética, que viene a ser la rama de la farmacología encargada del estudio de la influencia de la herencia o la variabilidad genética sobre los efectos resultantes de los fármacos. Permite a su vez identificar las bases genéticas de las diferencias interindividuales en la respuesta a las drogas. Tenemos también la farmacoeconomía. Esta ciencia estudia el costo-beneficio de los medicamentos y la tecnología médica en cuanto a su desarrollo, fabricación, comercialización, en relación a su beneficio sobre los seres humanos, el impacto económico y también sobre el presupuesto estatal. Esta ciencia combina la economía, la bioestadística, epidemiología y análisis de decisiones. Muy bien, aquí les voy a hacer la primera pregunta. ¿Ustedes saben dónde se da el fenómeno del primer paso en los medicamentos que se administran por vía oral? A ver, los leo en el chat. ¿Dónde se da el fenómeno del primer paso?
Muy bien, pueden ir contestando en el chat. Muy bien, vamos a ver sus respuestas. Bien, muy bien. Daniel, Walter, Alison, Gaby, Mipiranca, Luis, Paula, Jacqueline, Margarita, Janet, Dorca, Santos. Muy bien, Cintia y Luz. Está muy bien la respuesta. El fenómeno del primer paso se produce en el hígado. Está muy bien. Entonces, la vía de administración del medicamento por vía oral, primero es la absorción del medicamento, la distribución, el metabolismo y finalmente la excreción del medicamento. Tenemos ahora el concepto de farmacornopsia. Es la ciencia que estudia el origen de los fármacos, es decir, el estudio de la materia prima o principios activos de origen biológico, vegetal, animal o mineral, que se utilizan para mejorar la salud y el bienestar de los seres vivientes. En otras palabras, son los insumos que tienen un potencial terapéutico. Ahora bien, el concepto de farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los mecanismos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. Es decir, estudia los procesos a lo que es sometido el fármaco por acción del organismo vivo. Viene ahora el concepto de farmacodinamia. Es una rama de la farmacología encargada de estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos, sistemas y su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Como podemos apreciar en la imagen, el medicamento tiene una vía de administración, tiene una distribución y también el proceso de metabolismo y excreción. La administración, generalmente, si estamos hablando de un comprimido, una cápsula, va a ser por vía oral. Luego va a llegar, continúa el fenómeno del primer paso. Luego es la administración del medicamento. Finalmente, el medicamento se distribuye en la sangre y va a ser excretado. Muy bien. Aquí vamos a poder apreciar en esta lámina el concepto resumido de la farmacodinamia. Es el efecto del fármaco sobre el organismo. Entonces, si a ustedes le preguntan qué es la farmacodinamia, ustedes van a decir que es el efecto que va a causar el medicamento en el organismo del ser vivo. Puede ser en humano, puede ser en animales también. Tenemos el concepto de posología. Es el estudio de la cantidad de medicamento que se requiere para producir los efectos terapéuticos deseados. Esto lo vamos a detallar en la clase número 5, pero les adelanto más o menos. La posología es el gramaje, es la dosis del medicamento. Por ejemplo, a ver, les voy a preguntar, ¿ustedes saben el paracetamol de cuántos miligramos viene? Muy bien, el paracetamol viene de 500. Ahora, ¿ustedes saben el ibuprofeno? ¿En qué gramaje viene? Ibuprofeno. Muy bien, Walter, Geraldine, Gaby también 400, Daniel también 400. Muy bien. ¿Y saben ustedes
¿Cuál es el gramaje de la amoxicilina? Muy bien, es de 500 miligramos. Y el naproxeno sódico, ¿saben ustedes cuál es el gramaje? Muy bien, es 550. Excelente, me parece muy bien que conozcan el gramaje, que tengan nociones, conocimientos sobre la posología. Y del Celecoxib, ¿cuál es el gramaje? Muy bien, 200 miligramos. A ver, uno un poquito más difícil. Del ácido clavulánico, que normalmente viene junto con la amoxicilina. ¿Cuál es el gramaje de la posología del ácido clavulánico? A ver quién da con la respuesta correcta. Pueden escribir en el chat. En el chat van escribiendo las respuestas. Muy bien. Soraya, Jorge y mi Pranca. También Cindia. El gramaje del ácido clavulánico, Carolina, también es de 125 miligramos. Por ello, cuando se receta amoxicilina más ácido clavulánico, es amoxicilina de 500 más ácido clavulánico de 125. Muy bien. ¿Y el tramadol, cuál es su gramaje? El tramadol, a ver quién da con la respuesta. A ver, más o menos les explico. El paracetamol, el El Tylenol, el paracetamol o el acetaminofén es de 500 miligramos. Y el tramadol normalmente es el doble de la dosis del paracetamol. Quiere decir que sería ya no de 500, sería el doble de 1000 miligramos, ¿no es cierto? O de un gramo. Muy bien. Ese es el caso del el tramadol. Muy bien. Claro, es de un gramo. 1000 miligramos o un gramo. Esa es la dosis. Muy bien, Anderson. Tengan en cuenta que el tramal o el tramadol siempre va a ser el doble que el paracetamol. Entonces, cuando la persona tiene un dolor agudo, puede tomar el tramadol, ¿no? Pero, o dos paracetamol. Lo que puede ocurrir ahí es que el paciente se siente un poquito mareado, que le dé somnolencia, ¿no? Eso es lo que pueden sentir. Muy bien. Y les voy a hacer una pregunta un poquito más compleja. Del alprazolam, ¿saben cuál es la dosis? Muy bien, Soraya. El alprazolam, Stephanie, Daniel, muy bien. Mi branca es de 0,5 miligramos. El alprazolam es un ansiolítico. Muchas veces las personas piensan que es un somnífero, pero no es un somnífero. No es un somnífero. Estas benzodiazepinas son medicamentos ansiolíticos. Pero ¿qué sucede cuando una persona se encuentra con demasiada ansiedad? Cuando hay mucho estrés o hay mucha ansiedad, las personas se mantienen en estado de vigilia, es decir, no pueden dormir. Entonces las personas dicen, estoy muy estresado, tengo mucha ansiedad, no puedo dormir, necesito un somnífero. Pero no, la respuesta no es esa.
Si tienen mucho estrés y tienen mucha ansiedad, por lo cual están en estado de vigilia, lo que requieren es un ansiolítico. Entonces, lisis, lo vamos a ver en las clases posteriores, el sufijo lisis significa destrucción. Entonces, el ansiolítico lo que hace es destruir, eliminar la ansiedad. Y cuando se disminuye esta ansiedad producto del medicamento ansiolítico, el cuerpo ya no va a presentar el estado de vigilia, por lo cual le va a producir sueño, por lo cual el paciente se va a sentir relajado. Y al sentirse relajado y eliminarse el estado de vigilia, el paciente va a poder dormir. Pero es un efecto colateral. Su efecto del alprazolam, el midazolam, es ser ansiolítico. Como les reitero, al eliminar la ansiedad, el paciente va a poder conciliar el sueño, pero no es un somnífero, son conceptos diferentes. Muy bien, me parece excelente que conozcan sobre posología. Soraya indica que le recetaron la sertralina. La sertralina también se receta, pero tiene otra posología y tiene pues otras indicaciones, ¿no? Muy bien, continuamos. Tenemos ahora el concepto de biodisponibilidad. Tras la administración de un fármaco, los factores que determinan el tiempo en que éste alcanza el sitio de acción y la cantidad del principio activo que se requerirá para lograr el efecto deseado van de la mano de la presentación del fármaco, su vía de administración y las condiciones fisiopatológicas del paciente. La biodisponibilidad nos hace referencia a la fracción de la dosis administrada de un fármaco que se encuentra disponible, ya sea en el sitio de acción o en la circulación sistémica. Esto permite valorar la eficacia e interacción entre los tres factores antes mencionados y que dependerán asimismo de la absorción, metabolismo y eliminación del mismo. Tenemos ahora las vías de administración. Y aquí les voy a preguntar, ¿cuáles son las vías de administración de un medicamento que conocen? A ver, los leo. A ver, los voy a ir leyendo. Vamos a ver. Ustedes contesten, ustedes digan lo que consideran, lo que saben. Estamos aquí para poder corregir, para poder decir si está bien y de esta manera la clase se hace participativa. Para mí es muy importante que ustedes respondan, que digan lo que piensan que es la respuesta correcta y aquí estamos pues para corregir y para poder enseñarles como corresponde. Bien, Daniel indica endovenosa, Cintia oral, Jacqueline vena, pero bueno, vena no es una vía de administración, es endovenosa. Luis indica oral, Luis Montalvo parenteral, Daniel rectal, Ana oral, mi Pranca oral tópico endovenoso, Lucía bioral, Karen oral intramuscular endovenosa, Erlinda oral intravenosa, Juan endovenoso intramuscular oral rectal, Dorcas enteral parental, Luis Villato,
Típico dice, debe ser tópico. Denise, intramuscular, sublingual. Santos, oral intravenosa endovenosa. Margarito Campo, intravenosa. Sofía, endovenosa. Walter, bioral, endovenosa intramuscular. Gaby, bioral. Joana, oral intravenosa endovenosa. Daniel, inhalatoria. Bueno, sí. Cindia, bioral intravenosa intramuscular. Muy bien. Juan de Dios, intramuscular, oral, venosa, subcutánea. Mairobi, muy bien, oral, intravenosa, endovenosa. Bien, muy bien, Janet, Paula, Soraya, Erika, Lucía, bien, bien, Mairobi, bien, muy bien. Entonces, veo que la gran mayoría conoce cuáles son las vías de administración. Mariela, muy bien, sublingual, no la han mencionado mucho, y es una vía muy importante. Bien. Entonces, vamos a continuar. Respecto a las vías de administración, podemos clasificar las vías de administración dependiendo de la manera en la que el fármaco llega al sitio de acción. De esta forma, encontramos dos grupos. Las vías de administración que atraviesan las barreras fisiológicas, como la piel o las mucosas, las cuales se denominan mediatas o indirectas, y las vías de administración inmediatas o directas, las cuales requieren de un medio que las deposite. Vamos a comenzar con la vía más común, la que todos conocen, que es la vía oral. La absorción por medio de esta vía se lleva a cabo en la mucosa estomacal e intestinal por difusión pasiva, determinado por la naturaleza química del fármaco, así como las variables condiciones de pH que se presenten en el medio. Así pues, la mucosa gástrica permite una mejor absorción de los ácidos, así como los fármacos muy liposolubles. Debido a que la gran mayoría de los fármacos son bases, el medio básico intestinal mejora su absorción. A su vez, la gran superficie de absorción gracias a las vellosidades y microvellosidades de la mucosa y la vascularidad de la misma contribuyen en esta vía. Debido a que el tracto gastrointestinal varía en el pH de acuerdo al nivel en que se encuentre, podemos determinar tanto medios ácidos como medios básicos. Esto es un factor importante cuando hablamos de liberación de un fármaco. Es decir, modificará la estructura o el medio de transporte para que éste se libere en el lugar y pH adecuados para producir su absorción. Tal es el caso de fármacos liposolubles que requieren un pH básico para su absorción y que por este motivo necesitan atravesar el estómago que tiene un medio ácido, pero sin sufrir modificaciones hacia las porciones más bajas, como por ejemplo el duodeno y el intestino delgado. Aquí en la lámina podemos apreciar la imagen de una persona, un paciente que está tomando un medicamento por vía oral. Tenemos entonces las formas farmacéuticas para administración oral. Tenemos cápsulas, que es el fármaco más una cubierta. Luego tenemos los comprimidos, que son los más comunes, que viene a ser la compresión del fármaco más los excipientes. Normalmente el comprimido tiene un sabor un poco desagradable cuando entra en contacto con la lengua. ¿Por qué? Porque solamente es el fármaco comprimido con algunos excipientes. Entonces, cuando lo ponemos en boca, empezamos a sentir un sabor amargo. Ya, eso es un comprimido. Por ejemplo, los niños no van a poder tomar este comprimido porque van a sentir un sabor sumamente desagradable y va a producir un rechazo en ellos. Por esa razón, en los niños es mejor una grajea, que es un núcleo más una capa de azúcares. Tenemos también los jarabes.
que es el fármaco más azúcares y agua. Y normalmente a los niños se les receta en mayor cantidad, de mayor frecuencia, los jarabes, las grajeas. Luego tenemos las suspensiones, que vienen a ser los fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua. Deben agitarse bien antes de la administración. Tenemos también los polvos, que son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Luego tenemos la vía bucal o la vía sublingual. La absorción por esta vía se ve beneficiada por una amplia vascularización del epitelio, el cual es aún mayor en la base de la lengua y en la pared interna de las mejillas, y se da principalmente por difusión pasiva. El fármaco será absorbido por la mucosa sublingual, accediendo por las venas maxilares y las sublinguales, pasa a las yugulares y por último llega a la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha. Debido a que el pH de la saliva es ácido, la absorción de ácidos débiles y bases muy débiles es mejor y en general las sustancias liposolubles son absorbidas rápidamente. Para hacer el concepto un poco más simple, en la zona ventral de la lengua es altamente vascularizada, principalmente por el paquete vasculonervioso y la arteria ranina, además de los vasos linfáticos que se encuentran en el piso de boca. Entonces, esta zona, al ser ampliamente vascularizada, va a producir que el medicamento sea absorbido rápidamente. Entonces, este medicamento que se administra por vía sublingual no pasa por el fenómeno del primer paso. Es decir, el fenómeno del primer paso, hasta que ingesta el medicamento y sucede el fenómeno del primer paso, toma aproximadamente de 20 a 40 minutos para que empiece a hacer efecto el medicamento. Pero en la vía sublingual, al no atravesar el fenómeno del primer paso, el efecto es de aproximadamente 4 a 5 minutos. El efecto es muy rápido por la gran vascularización de la zona. Ahora yo les pregunto, ¿qué medicamentos que se administran por vía sublingual conocen? A ver, los leo. A ver, vamos a leer. Muy bien, Geraldine, Soraya, Alicia, Karen, Isabel, bien, Dorcas, Cindia, Zaragoza, Marlene, bien, Erlinda, Gaby, Denise, Johanna, bien, Ana también. Bien, entonces el medicamento más común para que se emplea en la vía sublingual es el captopril y sabemos que es un medicamento antihipertensivo. Muy bien, Estefan. Tal vez en casa tienen algún familiar que sufre de hipertensión, sufre de presión arterial elevada. Sabemos también que la hipertensión puede tener un aumento súbito
por una noticia inesperada, un colerón, como le dicen, por un susto, por una noticia un poco impactante. Entonces, este aumento súbito de la presión va a hacer que el paciente se sienta descompensado. Por más que el paciente que padece de esta hipertensión arterial esté controlado y tome sus medicamentos diarios, este aumento súbito de la presión puede ser emocional, puede ser emotivo. Si esto sucede y el paciente comienza a sentirse mal y ustedes le miden la presión y esté elevada, lo que tienen que hacer es administrarle un captopril abajo de la lengua y van a ver que en 4 o 5 minutos se va a sentir mucho mejor. Pero ¿qué sucedería si toma su pastilla habitual? Como tiene que atravesar el fenómeno del primer paso, demoraría aproximadamente 20 o 40 minutos. Entonces, cuando el aumento de la presión es súbito, tenemos que tener mucho cuidado porque puede suceder un accidente cerebrovascular. Recordemos que cuando hay hipertensión arterial, los capilares son los que más padecen. Y tenemos capilares en la vía renal, tenemos capilares también a nivel cerebral. Entonces, por ello se produce un accidente cerebrovascular. También puede producir insuficiencia renal. Por esa razón, es muy importante que si el paciente está diagnosticado con hipertensión arterial, se haga sus controles periódicos. Es muy importante. Y si siente algún tinnitus, que es un sonido, como un pitido en el oído, se comienza a sentir mareado, esto quiere decir pues que su presión no está en los niveles adecuados, por lo cual tiene que tomar su medicación diaria. Es importante que vaya al médico, por supuesto. Pero si está tomando su medicación diaria y siente estos síntomas, es importante tener un captopril en casa. ¿Sí? Siempre le hago esa recomendación a mis alumnos. Si tienen algún familiar en casa con la presión alta, tengan el captopril por cualquier emergencia. Muy bien, continuamos. Como les mencionaba, la vía sublingual es una forma especial de vía oral. Llega a la circulación sistémica a través de la extensa red de vasos venosos y linfáticos de la mucosa sublingual y del tejido conjuntivo submucoso lingual, especialmente por la arteria y la vena ranina. Tenemos también la vía rectal. Esta vía se emplea para administrar fármacos que irritan la mucosa gástrica, que se destruyen por el pH o enzimas digestivas, o ya sea por su mal sabor u olor. Su uso también es conveniente en niños o en pacientes inconscientes. El problema de esta vía es que no se puede asegurar una exposición directa y continua con la mucosa, ya que el fármaco suele mezclarse con el contenido rectal. Para ello se pueden utilizar enemas para disminuir estas variaciones. Los supositorios usan vehículos como la gelatina, glicerina o la manteca de cacao para no irritar las mucosas, los cuales disminuyen aún más su absorción. Cierta cantidad de fármaco puede sufrir un efecto del primer paso, ya que las venas hemorroidales superiores drenan en el sistema porta. Sin embargo, las hemorroidales medias e inferiores desembocan directo a la vena cava, evitando así el parénquima hepático. Muy bien. Les quería preguntar, ya que hemos hablado de la vía oral, ¿cuáles son las condiciones que creen ustedes que hacen que se evite administrar un medicamento por la vía oral? ¿En qué condiciones a un paciente no se le receta la vía oral? A ver, los leo.
Muy bien. Vamos a leer sus respuestas. Bien, Dorcas indica vómitos. Karen también vómitos. A ver. Daniel, un paciente accidentado. Sí, por supuesto. Paula Arévalo, un paciente que esté con la gastritis en estadio agudo. Sí, puede ser. Gaby vómitos. Luis también lo mismo, al igual que Carolina. Santos también. Stephanie indican vómitos. María indica en caso de gastritis, más que nada en caso de úlceras. Soraya indica cuando tiene problemas hepáticos, sí, porque recordemos que los medicamentos por vía oral pasan por el fenómeno de primer paso. Entonces, en ese caso, se procura administrar medicamentos por otras vías para no dañar más el hígado. Muy bien, Daniel indica los vómitos también. Ah, bueno, Tania indica condición somnolienta. Quiere decir, me parece, cuando el paciente está inconsciente. Por supuesto, si el paciente está inconsciente, no se le puede administrar vía oral. Paula con náuseas, al igual que Erlinda. Zaragoza, por supuesto, un caso de accidente, el paciente está inconsciente. Mayrovi indica lo mismo. A, a Pola, en caso de alergia, bueno, eso es variable, ¿no? Porque si el paciente es alérgico, sea cual sea la vía de administración, va a tener la alergia. Así que esa alternativa no se ajusta a la pregunta. Dorcas indica inconsciencia, está muy bien. Erlinda, por supuesto, cuando el paciente está en coma. Erika, cuando tiene sonda gástrica, muy bien su respuesta. Janet indica vómitos. Ana, paciente con obstrucción intestinal, por supuesto. Karen, cuando está sedado. Elizabeth indica con vómitos, al igual que mi Branca. Margarita indica lo mismo, inconsciente. Tania, por supuesto, cuando el paciente está convulsionando, de ninguna manera se le puede administrar un medicamento por vía oral. Jacqueline, cuando está en UCI, por supuesto, un paciente inconsciente. Bien. A ver. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, entonces sus respuestas han sido bastante acertadas. Muy importante determinar cómo se encuentra el paciente. Si el paciente está consciente, está inconsciente. Cuando llega un paciente accidentado al hospital, se determina por la escala de Glasgow. Entonces, en la historia clínica se coloca Glasgow 15/15, es el ideal, es el que estamos todos nosotros en este momento, que estamos conscientes de lo que hacemos, tenemos un estado de conciencia bien definido. Pero cuando el estado de Glasgow va bajando 13/15, 10/15, el paciente ya no se encuentra con una orientación en el tiempo, en el espacio. Esta escala de Glasgow se emplea en los pacientes accidentados para saber cuál es su estado de conciencia. Por supuesto, en caso de accidentes, siempre la vía de administración va a ser la vía endovenosa, siempre, por la rapidez del medicamento que tiene que hacer efecto, el antiinflamatorio, el antibiótico debe ser el caso, pero porque no se le puede administrar nada por vía oral porque el paciente no se encuentra consciente. También es muy importante indicar que cuando el paciente se encuentra desorientado, con mareos, y se usa pues la escala LOTE, que significa lúcido, orientado en tiempo y espacio. Repito, lúcido, orientado en tiempo y espacio. Por ejemplo, cuando un paciente ha tenido algún golpe, siempre se le pregunta, ¿qué día es? Se le pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué fecha estamos? ¿Qué hora es? Entonces, ¿por qué se les hace esa pregunta? Para saber su orientación en el espacio. Le preguntan, ¿dónde estamos? ¿En qué distrito? Entonces, si el paciente no responde a estas preguntas elementales para saber su orientación en el tiempo y el espacio, no se le puede administrar un medicamento por vía oral, por supuesto, porque no se encuentra en las condiciones mentales en ese momento, puede ser debido al trauma, debido al golpe. Entonces, en esos casos,
Por supuesto, tampoco se le administran medicamentos por vía oral. Muy bien, continuamos. Tenemos la vía respiratoria. Los fármacos administrados por esta vía son principalmente anestésicos generales, broncodilatadores, antibióticos, corticoides, etc. Su absorción es rápida gracias a la extensa superficie de la mucosa traqueal y bronquial, que oscila entre 80 a 200 micras, y la proximidad que existe entre los vasos pulmonares y la mucosa, alcanzando así rápidamente la circulación general y por tanto su efecto se da en todo el organismo. El paso de las sustancias a la corriente circulatoria es primordialmente por difusión simple, siempre a favor del gradiente de presión. Esto es de donde hay una mayor presión ejercida por el aire que entra a la tráquea, a los bronquios, bronquiolos y a los alveolos pulmonares, contra la presión existente en los capilares sanguíneos, teniendo en cuenta que el tamaño de las partículas deberá ser entre 1 a 10 micras. La velocidad de absorción dependerá de la concentración de la sustancia en el aire inspirado, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar y la solubilidad de estas partículas en la sangre. Estos medicamentos pueden ser de dos tipos: líquidos, que se administran con ayuda de nebulizadores, o partículas sólidas, que son aplicadas con aerosoles. Los beneficios de esta vía incluyen una absorción casi instantánea, eliminación de las pérdidas por efecto del primer paso y la aplicación local del fármaco en el caso de las neumopatías, ¿no? En el caso de una neumonía neumocócica, ¿no? En estos casos. Muy bien. Tenemos aquí en la lámina una foto de un paciente realizándose una nebulización con un broncodilatador. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que se empleen por la vía respiratoria? A ver, muy bien, muy bien. Todos están respondiendo casi al unísono el salbutamol, que también se le conoce como Ventolin. Muy bien. También como indica Dorcas, el bromuro de hipatropio. Y Daniel también indica bromuro de hipatropio, por supuesto. Tiene la misma acción. ¿Cuál es la acción, para explicarlo de otra manera, del salbutamol, Ventolin o el bromuro de hipatropio? Normalmente, cuando una persona tiene un problema bronquial, se produce una sibilancia. Esta sibilancia es el silbido en el pecho. No sé si ustedes lo han padecido, o algún tipo de bronquitis asmatiforme, o tienen algún familiar que tiene un asma bronquial. Esta sibilancia se produce porque en los alvéolos pulmonares se produce una inflamación y hay demasiada mucosidad en los alvéolos pulmonares. Por ello, la capilaridad quiere decir el paso del aire sobre estos alvéolos pulmonares y estos sacos bronquiales, hace que el aire ingrese de una manera reducida. Y es por eso que se produce este sonido, esta sibilancia.
Entonces, ¿qué hace este salbutamol, budesonida, el bromuro de hipatropio? ¿Qué es lo que hace? Desinflama de manera rápida estos alvéolos pulmonares. Y es por eso que después el paciente comienza a escupir mucha flema o vomita y vomita flema. ¿Por qué? Porque estas secreciones inflamatorias en los alvéolos pulmonares comienzan a eliminarse, producto del efecto del medicamento Ventolin, bromuro hipatropio, salbutamol, budesonida, fluticasona, todos estos. Es, por supuesto, un broncodilatador. Cuando se produce la sibilancia es porque hay una broncoconstricción. Quiere decir, es como si los alvéolos pulmonares fueran como una manguera. Si nosotros abrimos el caño, va a fluir normalmente el agua, por poner un ejemplo. Pero si dentro de la manguera hay restos, por decir, de cemento, el agua no va a poder fluir libremente y va a necesitar mayor presión. Lo mismo sucede a nivel de los alvéolos. Cuando esa zona se encuentra con mucosidad, el paciente tiene que hacer mayor fuerza para respirar, tiene que hacer una inspiración más fuerte. Y esto que va a producir la sibilancia. Y también no solo para inspirar, sino también para eliminar el aire, al paciente le cuesta. Entonces, tanto para inspirar como para eliminar el aire cuesta. Entonces necesita, es porque hay una broncoconstricción. Por ello, se necesita hacer, estos medicamentos broncodilatadores. Entonces, ¿cuál es su acción? Producir esta broncodilatación, desinflama de manera instantánea los alvéolos pulmonares, y es por eso que se tiene que expectorar la flema. Por eso se va a escupir flema, se va a vomitar. Es eso lo que sucede en el caso de las bronquitis asmatiformes, en el caso de las crisis asmáticas. Eso es lo que sucede. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la vía inhalatoria también, pero esto ya se hace en vía hospitalaria. No sé si ustedes han apreciado que en la zona del depósito hay un líquido y esto viene conectado al tanque de oxígeno y por esta zona sale como un vapor. Nosotros tenemos que inspirar el medicamento y por aquí, pues cuando ya eliminamos el aire, va eliminándose los residuos. Normalmente, como efecto colateral, siempre se va a inducir al vómito para expectorar la flema. Bien, tenemos también la vía dérmica o cutánea. Debido a las características de las células que componen las estructuras, la absorción de los fármacos es deficiente y su uso se extiende cuando nuestro interés radica en llevar el principio activo a esta zona específicamente. Es decir, cuando el efecto que buscamos es local. Los fármacos liposolubles son los que más fácilmente pueden atravesar esta barrera gracias al que el transporte se lleva a cabo por difusión simple. De igual forma, ciertas condiciones como la inflamación y el aumento de la vascularidad favorecen la absorción del fármaco. Estos fármacos emplean vehículos grasos para su aplicación, que se clasifican de acuerdo a su consistencia. Tenemos ahora la vía conjuntival. La mucosa conjuntival tiene un epitelio ricamente irrigado, por lo que es ideal para la absorción de fármacos. Cabe mencionar que las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas, pues al tener un portal de fácil acceso al sistema nervioso central, puede generar algunas irregularidades nerviosas. La mayoría de las sustancias son utilizadas con la finalidad local y se absorben a través de la córnea, por lo que las lesiones o traumatismos corneales aceleran la absorción. Se deben tomar precauciones, ya que puede ocurrir una absorción sistémica y generar efectos indeseados, y mayormente al considerar que evade el efecto del primer paso del hígado para su metabolismo.
Aquí les pregunto, ¿qué medicamentos que se administran por vía oftálmica o conjuntival conoce? Muy bien, los voy a leer. A ver, bien, indica gentamicina, floril, colirio, gentamicina, framidex, la mayoría indica colirio, ciprofloxacino, las lágrimas naturales, por supuesto. Muy bien, dexametasona en gotas, ciprofloxacino, colirio. Bien, gentamicina, el terramisol o terramicina. Muy bien. El más empleado en la vía conjuntival es el colirio. Cuando las personas tienen una apariencia que el ojo está de color rojo, es porque se produce un aumento del riego sanguíneo, se produce una vasodilatación. Por ello, el ojo se ve de un color rojizo, ¿no? Hay personas que cuando tienen conjuntivitis, por ejemplo, que hay inflamación de la conjuntiva ocular. Entonces, hay una inflamación, hay un aumento del riego sanguíneo en esa zona, ¿no? Hay una vasodilatación. Entonces, ¿qué es lo que produce el colirio? El colirio es un vasoconstrictor conjuntival. Quiere decir, como les mencionaba, cuando el ojito está de color rojo es porque hay un aumento del riesgo vascular, hay un aumento de vascularidad en esa zona, ¿no? Hay una vasodilatación. Entonces el colirio lo que hace es una vasoconstricción. Entonces usted tiene el ojo inflamado, el ojo rojito, una o dos gotitas de colirio va a producir la vasoconstricción y se va a eliminar esta coloración rojiza del ojo. Es el medicamento más empleado, además de las gotas naturales, ¿no? Muy bien. Por supuesto, los antiinflamatorios, los lubricantes antiinflamatorios, por supuesto, hay una gama de medicamentos. Me refiero a que el colirio es el más empleado y también las gotas naturales. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha prevalencia del el ojo seco. ¿Por qué? Porque así como estamos ahorita, estamos mucho tiempo en la pantalla, estamos mucho tiempo en el celular. También al estar muy concentrados en una pantalla, en un celular, se parpadea menos veces. Nosotros necesitamos parpadear constantemente para lubricar la zona conjuntival, pero si estamos en el celular, si estamos en la computadora, estamos tan concentrados que parpadeamos menos veces. Entonces, no nos damos cuenta, por supuesto. Entonces el ojo se está lubricando menos. Por esa razón, hoy en día se prescribe muchas lágrimas naturales, muchos lubricantes oculares. Pero no solamente es por eso, sino también, por ejemplo, en las grandes ciudades como lo es Lima, hay demasiada contaminación. Esa contaminación también produce resequedad ocular. Otra cosa es el aire acondicionado, ya sea del hogar, del trabajo o de los vehículos. Al dar directamente a la zona, va a producir resequedad oftálmica. Por esa razón, también constantemente se prescriben los lubricantes o las lágrimas artificiales. Muy bien. Tenemos ahora la vía intradérmica. Se utilizan dosis pequeñas aplicadas en el interior de la piel, debido a la poca o casi nula irrigación de la dermis cutánea. La absorción es proporcionalmente nula. La principal zona de aplicación es la cara anterior del antebrazo y son generalmente utilizadas para la aplicación de pruebas diagnósticas de hipersensibilidad, alergia
por lo que tiene finalidad diagnóstica y no terapéutica primordialmente. Tenemos ahora la vía subcutánea. El fármaco se inyecta bajo la piel y se difunde a través del tejido conectivo, penetrando en el torrente sanguíneo. La absorción se da principalmente por difusión simple o a través de poros de la membrana endotelial. Las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas para no provocar una irritación, dolor o necrosis. Y su velocidad de absorción es generalmente constante y sostenida, más rápida que la vía oral. El flujo sanguíneo condiciona su absorción, por lo que los factores que generen la vasodilatación la van a aumentar siempre, mientras que los que generen vasoconstricción la disminuyen. Como podemos apreciar en la imagen, la angulación de la vía subcutánea es de 45 grados. Podemos apreciar aquí la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, que está por encima del músculo. Entonces, por ello la angulación de 45 grados. Les pregunto aquí, ¿en qué caso se emplea la vía subcutánea? Vamos a ver, vamos a leer sus respuestas. Bien, casi la mayoría comulga que se emplea la vía subcutánea para las vacunas y para la aplicación de insulina. Bien, sí, la vía subcutánea es para las vacunas o también se emplea para la aplicación de insulina. Todos o casi todos hemos sido vacunados contra el COVID-19, ¿no? Entonces, todos hemos recibido la vacuna de diferentes casas farmacéuticas. Entonces, a todos nos han aplicado en el hombro por vía subcutánea. Tenemos ahora la vía intramuscular. El líquido se disemina a través del tejido conectivo que se encuentra entre las fibras musculares, por lo que su absorción es más rápida que la vía subcutánea y menos dolorosa. Les voy a preguntar, ¿en qué cuadrante se aplica la vía intramuscular? Muy bien, vamos a ver. Estamos hablando de la vía intramuscular. Bien, la zona de aplicación es el cuadrante superior externo. ¿Y por qué no podría ser el cuadrante inferior interno o superior interno? ¿Por qué no podría ser en esos cuadrantes? A ver, ¿por qué no podría ser en los otros cuadrantes? Muy bien, porque se encuentra el nervio ciático. ¿Y qué sucedería si lo colocan por una impericia, por inexperiencia, colocan en estos cuadrantes y se lacera el nervio ciático? ¿Qué sucedería con el paciente?
Muy bien, a ver, van contestando en el chat, por favor. Bien, hay dos tipos de lesiones. La primera es si no se lacera el nervio, pero el medicamento que se aplica llega a tener un contacto directo con el nervio, el paciente no va a poder movilizar la pierna. Es decir, va a requerir un periodo para que pueda mejorar esa zona con terapia física, porque el nervio, recordemos que es un nervio sensitivo y motor, por lo cual, si el medicamento, el pH del medicamento llega a entrar en contacto con el nervio, va a perder su capacidad motriz y el paciente no va a poder mover la pierna. Pero con terapia física se puede mejorar. Ahora, si por una impericia o una inexperiencia la aguja lacera el nervio, ahí la situación es mucho más grave, porque ya va a perder el nervio la capacidad sensitiva y motora. Es decir, pierde su capacidad motriz totalmente y su capacidad sensitiva. El paciente no va a poder caminar, no va a poder movilizar la pierna, no va a sentir nada. Y además, el periodo de recuperación es mucho más largo, estamos hablando de más de un año, si es que se llega a recuperar al 100%. Entonces, para que esto no suceda, ustedes siempre tienen que identificar el cuadrante superior externo. Yo le digo a mis alumnos, colóquenlo lo más externo que puedan, con la finalidad de evitar el nervio ciático. Recordemos que la anatomía es compleja, no es igual para todos. Entonces, hay una estructura en la zona anterior del cuerpo muy importante que tenemos, que nos sirve como punto de referencia para llegar a ubicarnos en el cuadrante superior externo. ¿Cuál es esta referencia anatómica que tenemos que tener en cuenta para colocar la vía intramuscular? A ver, los leo. Sí, la pregunta es, ¿hay una estructura anatómica en la parte de adelante del cuerpo que tenemos que palpar para poder ubicarnos en el cuadrante superior externo? Muy bien, Denise. La cresta ilíaca superior. Muy bien, en la cresta ilíaca superior. Entonces, ubicamos, palpamos la cresta ilíaca superior o anterior con el dedo medio y vamos a extender el dedo pulgar y lo que nos va a llevar a la zona del cuadrante superior externo. Siempre apliquen en la zona más externa para evitar justamente el nervio ciático. Y así no van a tener ningún problema. Muy bien. La aplicación siempre es a 90 grados, solamente se va a colocar 2/3 de la aguja, porque si se coloca más, en esta unión es donde se producen la mayor cantidad de fracturas. Por esa razón, solamente se debe introducir 2/3 de la aguja, siempre a 90 grados en el cuadrante superior externo. Tenemos ahora también la vía intravenosa. Es la vía más rápida para la administración de un fármaco, porque lo deposita directamente al torrente sanguíneo y evita alteraciones del mismo. Es muy útil en emergencias. El ritmo de administración puede ser regulado, al igual que la dosis, y la regulación de la concentración, evaluando frecuentemente las concentraciones plasmáticas. Esta vía es restringida a situaciones realmente necesarias, ya que además de las inconveniencias antes mencionadas, el empleo de los fármacos de suspensión, soluciones oleosas o infusiones prolongadas pueden irritar esta zona o producir un riesgo de embolia. La administración es a 45 grados. Tenemos aquí un gráfico muy interesante.
donde se aprecia la vía intramuscular, que es a 90 grados, la vía subcutánea es a 45 grados, y la vía intravenosa, hubo un error en la lámina anterior, es a 25 grados. La vía intradérmica es la que se emplea para casos de alergia. Entonces ya tienen en cuenta cómo es la intramuscular, 90 grados, subcutánea 45 grados, intravenosa 25 grados. Las partes de una jeringa ya la deben conocer, el émbolo, el cilindro y la aguja. Ahora, las partes de una aguja. Tenemos el cuerpo, que es la porción que penetra el organismo. Presenta un lumen en el interior y en el extremo una angulación llamada bisel. Este bisel puede ser largo, medio o corto. Ahora tenemos la zona plástica, es el casquete. Es una cubierta de plástico que protege al cuerpo de la contaminación. Por esa razón, se debe evitar introducir la aguja hasta la unión con el casquete, porque es aquí donde se produce la mayor cantidad de fracturas. Entonces, solamente tiene que ser 2/3. Finalmente, tenemos la base, que es la parte que conecta al pivote de la jeringa. Tenemos también la vía intraarterial. Es una vía menos utilizada porque su aplicación resulta sumamente complicada. Se emplea en caso, pues, de administración de vasodilatadores o embolias arteriales. Una vía sumamente compleja. Tenemos también la vía intracardíaca. Este medio es utilizado exclusivamente en estados de emergencia, donde es requerida la acción de un fármaco de manera rápida y exclusiva en este órgano. Tal es el caso, por ejemplo, de la adrenalina cuando ocurre un paro cardíaco. Tenemos ahora la vía intraperitoneal. La región intraperitoneal ofrece una extensa superficie de absorción por donde las sustancias pasan fácil y rápidamente a la circulación. Su aplicación es limitada, ya que existe un riesgo inherente de perforar un asa intestinal y producir una infección. Tenemos también la vía intrapleural. Los medicamentos se introducen en la pleura. Es poco utilizada. Principalmente se recurre a esta vía para administrar enzimas proteolíticas y antibióticos. Tenemos también la vía intraarticular. Consiste en la inyección de fármacos dentro de las articulaciones, de modo que las sustancias entran en contacto con la serosa, como es el caso de la articulación infectada o inflamada. En esta vía intraarticular es, por ejemplo, en los pacientes que tienen artrosis en las rodillas, se les coloca el ácido hialurónico en esa zona o también el líquido sinovial en esa zona para que no rocen los cartílagos y no tengan dolor al caminar. Eso se emplea en la vía intraarticular. Aquí tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, el primer medicamento producido a nivel industrial fue la aspirina en el año 1899. La aspirina fue utilizada principalmente como analgésico para el alivio del dolor de cabeza hasta la década de los años 80, en la que después de varios años de ensayos clínicos y otros estudios, se estableció su eficacia como agente anticoagulante, reduciendo el riesgo de enfermedades de coagulación en la sangre. Ahora, hay que tener en cuenta la diferencia entre anticoagulante y antiagregante plaquetario. La aspirina no es un anticoagulante propiamente dicho. Un anticoagulante es la warfarina. La aspirina o la cardioaspirina tiene una acción antiagregante plaquetaria. Bien, y si por ejemplo van a tener algún tipo de intervención médica o odontológica, deben suspender la aspirina, el antiagregante plaquetario, por aproximadamente 10 días. De lo contrario, luego del proceso, tendrían un cuadro de hemorragia. En el año 1950, la aspirina entra al libro de récord Guinness por ser el analgésico más vendido de la historia. En Estados Unidos es el país que produce y vende más medicamentos. Sigue siendo en la actualidad este país que tiene el mercado más fuerte de los productos farmacéuticos, con un volumen de facturación superior a la que ingresan en forma conjunta en los 10 países productores principales de la lista. Y como curiosidad, la palabra fármaco deriva del griego fármaco, que significa remedio, cura, pero también significa veneno.
y es que la técnica de curar o aliviar enfermedades mediante diversas sustancias de origen animal, vegetal o mineral tiene ya miles de años. Los estudios de farmacia son el resultado de esos miles de años de experimentos e investigaciones que han generado también muchas anécdotas y curiosidad de los medicamentos. Como vimos en la clase anterior, los médicos en la antigüedad eran empíricos. Ellos hacían sus propios brebajes, sus propias preparaciones y de esta manera se creía que estos medicamentos curaban a las personas. Muchos tenían algún efecto, otros no tanto, pero la mayoría eran basados en las plantas, en los conocimientos ancestrales. Hay una pregunta que dice, ¿existe algún medicamento inocuo? La respuesta es no, no existe ninguno. De hecho, si fuera inocuo, dejaría de ser medicamento. Además, todos los fármacos presentan efectos secundarios. Algunos son muy leves, como por ejemplo los que pueden tomar las pacientes embarazadas y los que son elaborados para niños menores de 2 años. Y también hay otros importantes, como los que se usan para tratar enfermedades como el cáncer. Por eso es muy importante siempre seguir las indicaciones del médico para la administración de un medicamento. ¿Cuál es el medicamento más antiguo? Aunque ya hemos dicho que el uso de sustancias con fines terapéuticas, especialmente hierbas, data de miles de años de antigüedad, el primer fármaco reconocido como tal solo tiene 120 años y efectivamente se trata de la aspirina, que ha sido comercializada por los laboratorios Bayer desde el año 1899. Es un medicamento tan popular que todavía hoy se encuentra en los botiquines caseros. Y como curiosidad, cada segundo se consumen 2.500 aspirinas en todo el mundo. ¿Y cuál es el medicamento más caro? Este récord lo ostenta el medicamento Soliris, que es un fármaco para el tratamiento de una enfermedad rara y crónica llamada hemoglobinuria paroxística nocturna y que esta enfermedad destruye los glóbulos rojos. Afortunadamente, se trata de una enfermedad muy poco habitual, porque el tratamiento cuesta casi 240.000 euros cada año. ¿Y cuál es el medicamento más adictivo? Son muchos los fármacos que producen adicción, pero la palma se la llevan los opioides por sus efectos calmantes. Estos medicamentos se fabrican a partir del látex de la planta adormidera. Se ha utilizado en distintas épocas como calmante de tos, anestésico o analgésico. Todos los opioides están sometidos a un severo control oficial y generalmente se administra en el ámbito clínico. Aunque hace años se comercializaba en farmacias, hoy en día ya no, porque son sumamente adictivos los opioides. Como por ejemplo la oxicodona, ¿no? Es un opioide que es sumamente adictivo. ¿Y cuál es el fármaco más tóxico? Es la toxina botulínica, un poderoso paralizante muscular que se extrae de la bacteria Clostridium botulinum, más conocida como Botox. Esta toxina se conoce por su uso en los tratamientos estéticos, pero tiene muchos otros usos en diversas patologías oculares, psiquiátricas y neuronales. Y como mencioné hace un momento, respecto a cuál es el medicamento más recetado en el mundo, sin duda el más consumido es la aspirina, que puede consumirse sin receta, pero estamos hablando del medicamento con prescripción más vendido en el mundo. Eh, y aquí tenemos en la lámina, podemos apreciar la vacuna que nos han colocado a todos del COVID-19. Hace un momento hablamos de la vía de administración y viendo esta lámina les pregunto, ¿cuál es la vía de administración para la vacuna del COVID-19? ¿Cuál es la vía de administración? Muy bien, la vía subcutánea. Excelente. Ahora,
¿Cuál es la angulación para la vía endovenosa? Para la vía endovenosa. Muy bien, es 25 grados. ¿Y cuál es la angulación para la técnica intramuscular? Muy bien. Como calculo que muchos de ustedes colocan ampollas intramusculares, les recomiendo siempre a mis alumnos que pregunten si en pacientes alérgicos a algún medicamento. No está de más preguntar y repreguntar, porque en el caso de una alergia, solo van a tener un minuto o un minuto y medio para actuar. Entonces, yo siempre le recomiendo a mis alumnos que si van a colocar ampollas, se compren una hidrocortisona, porque si el paciente, hay pacientes que le dicen, no, no soy alérgico, o no saben que son alérgicos. Supongamos que usted coloque un medicamento y el paciente empieza a tener un edema angioneurótico y tiene dificultad para respirar, tienen un minuto y medio para reaccionar. En ese caso, tienen que aplicarle la hidrocortisona, intramuscular o en el muslo. Y a los segundos el paciente va a tener ya se va a desinflamar la glotis y va a poder respirar poco a poco. Si no se actúa rápidamente, el paciente puede fallecer. Lo más probable es que así suceda. Entonces, cada vez que vayan a colocar una ampolla, tengan un neceser pequeñito, tengan una hidrocortisona y tengan una jeringa de 5 adicional. Porque me imagino que ustedes llevan algodón, el alcohol, ¿no? Para colocar la ampolla. Siempre tengan una hidrocortisona. Siempre pregunten, señor, ¿es alérgico a un medicamento? Le dicen, no, mientras van preparando. Y cuando están a punto de hacer la punción, vuelvan a preguntar, señor, ¿es alérgico a un medicamento? Si le dicen no, actúan con confianza. Pero siempre tengan a la mano la hidrocortisona, por más experiencia que tengan. Recuerden, lo que no pasa en 10 años les pasa en un minuto. Así que sean muy precavidos, siempre se lo recomiendo a mis alumnos, tengan hidrocortisona, pregunten, repregunten, y de esa manera no van a tener ninguna complicación. Muy bien, alumnos. Ha sido una clase muy participativa y eso me ha gustado mucho. Me gusta que participen, que estén atentos y que hagan sus preguntas. Muy bien, ha sido todo por hoy. Le doy el pase al coordinador. Muchas